3, 2, 1. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este espacio donde nos encanta echar la platiquita, el chismecito y pensar en voz alta sobre cosas random y otras no tanto de la vida. Así que, por favor, quédate divagando conmigo. Oli, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Gracias por estar aquí hoy. Una semana más, un episodio más de este tu podcast favorito que yo sé que te encanta escuchar mientras vas en el carro o te estás arreglando para salir o estás doblando ropa y te lo pones de fondo mientras trabajas o vas en el tráfico o en el camión o cualquier otra cosa que estés haciendo. Muchas gracias por elegirme, por decidir hacernos compañía un ratito por acá platicando. Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde, noche, a la hora que sea que estés escuchando esto. Hoy voy a empezar de lleno con una palabra. ¿Recuerdas? Bueno, no una palabra, con una pregunta. ¿Recuerdas esa etapa de la infancia donde todo el tiempo te preguntabas por qué? O sea, sé que es como una etapa general que en algún punto de las infancias llegamos al, no sé, te dicen ponte suéter y tú ¿por qué? ¿Y por qué hay tantas estrellas? ¿Y por qué de noche dormimos y de día amanece? Y te dicen no te subas ahí y tú ¿por qué? Y te dicen ya es hora de dormir y tú ¿por qué? Y ¿por qué? La verdad es que no importa la oración que fuese, creo que a todas las personas nos llegó, para bien o para mal, esta curiosidad y este agrado, necesidad, no sé cómo explicarlo, de los porqués. Y que muchas veces siento que no se desvanece totalmente al crecer. Y a ver, si eres como yo, te gusta encontrarle argumentos y explicaciones lógicas a las cosas que pasan y que lamentablemente luego se puede convertir en una especie de afán y que se hace un poquito más difícil al crecer, el hecho de aceptar que a veces no hay respuestas y menos respuestas lógicas o válidas, porque la vida es tan injusta que a veces solo es sí porque sí y ya, o no porque no y punto. Nos encanta aferrarnos a un por qué, queremos una justificación que a nosotros nos parezca suficientemente válida para aceptar aquello que tantas incógnitas nos trajo. Pero, ¿eso sirve de algo? ¿Realmente lo hace mejor? Porque la verdad es que el hecho seguirá siendo lo mismo con o sin motivo. ¿Realmente nos da paz o solo es como una especie de placebo para transitar mejor lo que sea que nos esté causando esta sensación en su mayoría incómoda por no saber lo que está pasando? Porque a veces no hay respuestas y toca hacer las paces con ello. Y quizás no lo logres, quizá solo te resignes a no tenerlas y quizá años después puedas seguir con el mismo resentimiento o coraje de no tener las respuestas. Supongo que el truco es no estancarse en la ausencia de respuestas y avanzar aún con el hueco mental y emocional de no saber realmente qué pasó. A veces es la vida tomando su rumbo y no da razones, aunque muchas veces pareciera o quisiéramos que sí. A veces es solo Dios jugando y poniendo las piezas en su lugar sin que sepamos realmente cuál es la figura que se arma en este gran rompecabezas de nuestra vida. Y así como no le debemos explicaciones a nadie, nadie nos la debe a nosotros. Y a ver, muchas veces sí, el tiempo lo cura todo, pero muchas otras veces no, porque la verdad es que esa duda seguirá ahí por siempre y no es que sea mejor o peor, sino que no se tiene ese cierre que nos gustaría tener
Pero justo ese es el punto. Aprender a tener un cierre sin necesariamente tenerlo. Es decir, no tener esa última plática, esa última explicación, esa última respuesta, que en su mayoría, si lo piensas, es inútil tener ese último algo, porque muchas veces no te hará sentir mejor. A veces no cambiará los hechos, no te hará cambiar de parecer o a esa persona. En un contexto de una relación interpersonal / vínculo, cuando después de tanto tiempo y haber hecho las paces con que justamente no vas a tener respuestas y medio estás aceptando lo que pasó y queriendo avanzar, y llega esa persona y quiere ese cierre que tú también querías en su momento, pero que ahora ya no necesitas, este contacto se siente como un retroceso, porque esa persona te recordó que no hubo ese cierre, este closure, porque ahora resulta que esa persona también lo necesita. Y ahí es donde digo, ay no, carnal, o todos coludos o todos rabones, y ni tú ni yo vamos a tener ese cierre que nos hubiera encantado tener. De nuevo, esta última conversación, esta última plática, esta última explicación de por qué pasaron las cosas como pasaron, y básicamente dejar nuestras cartas sobre la mesa. Pero, como diría la poeta del siglo XXI, Taylor Swift, en su canción Closure, yes, I'm doing better, I don't need your closure. O sea, sí, ya recibí tu carta, sí, estoy mejor, pero no necesito tu cierre. Así que muchas veces toca decirle a esa persona, quizá indirecta o directamente, no lo sé, no quieras volver a hablar o no quieras tener ese cierre por mera amabilidad o falsa cortesía. Dice la canción, it's fake and unnecessary. O sea, es totalmente falso e innecesario el hecho que te quieran volver a contactar para como, ay, quedó eso al aire. Pero el punto es que tú ya habías avanzado. Tú ya estabas haciendo, aunque sea un poquito de avance, de aceptar que pasó lo que pasó y que no tenías respuestas, y ahora que las otras personas también quieran respuestas, y es como de que no me diste mi cierre ni las respuestas, y tampoco tengo por qué dártelas, o simplemente no quiero. Así que muchas veces en estos casos, y a mí me pasó, yo me las di. O sea, las encontré para mí, o incluso hasta me las inventé. Todas esas respuestas o argumentos que necesitaba para avanzar, para crecer, para básicamente yo misma darle el cierre que necesitaba. Y a ver, muchas veces no es que cierres el libro y ya, ¿no? O sea, pensándolo como en una historia, en un cuento, no cierras el libro y ay, sí, es el cierre perfecto con las letras en cursiva que dice The End. No. O sea, muchas veces te quedas ahí leyendo el libro a media frase y te das cuenta que las páginas estaban arrancadas. Y como hay que, pues nada, simplemente te quedas ahí con la historia sin terminar, sin una respuesta, sin final, y teniendo todo esto de qué habrá pasado, qué pasó con este personaje, qué pasó con esta aventura, si se logró, no se logró, salvaron el día o lo que sea. Y muchas veces en esos casos solo toca cambiar de libro. O sea, no te vas a poner, bueno, si así lo quieres, a reescribir el final, ¿no? También se vale esto que les digo. Yo misma me di las respuestas, quizá yo muy creativamente me las inventé, pero si es para un bien propio y para darme a mí misma esta sensación de paz y de tranquilidad, de decir, ok, no sé qué habrá pasado, para mí pasó esto y esto y esto, así lo sentí, así lo experimenté, esto es desde mi perspectiva, y teniendo esto de conocimiento, ya puedo cambiar de libro, ya puedo seguir adelante, ya reescribí mi final de esta historia, ya. Hace unos meses, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí te va.
Storytime. Bueno, no sé si cuenta como Storytime, pero ajá. Hace unos meses, cuando salió el último álbum de Taylor, y yo ya te he contado que según el momento de tu vida, las canciones te pegan de diferente forma. Hay una canción en especial que yo no entendía por qué me llegaba tanto. Y la canción se llama Peter, que es basada como en la historia de Peter Pan y Wendy esperando que Peter, el niño que nunca crece, pues cambiara de opinión y lo hiciera, ¿no? Y yo no entendía exactamente por qué esa canción, miren, me llegaba de formas inexplicables. Hasta que caí en cuenta que justamente es una canción que habla de quedarse esperando algo o a alguien que al final nunca llegó. O sea, ¿qué haces entonces con todo eso? Básicamente con los planes a medias y el amor en las manos. La canción dice: dijiste que crecerías y después vendrías a buscarme. Que justamente es esto, ¿no? El estar esperando que algo pasara y que al final, de cierta manera, no pasó por X razón que tú ni idea tienes. O sea, tú simplemente sabes que no pasó, pero no tienes los porqués, no tienes esto de en medio que conecta el principio con el final y esto de, pues, esta frase del fin justifica los medios, ¿no? Quizá no tienes el medio, solo tienes el fin y te quedas ahí preguntando qué fue realmente lo que pasó. Y el puente de esa canción, que a mí personalmente me encanta y me mata al mismo tiempo, dice algo así como de: no confesaré que te esperé, pero dejé que la lámpara ardiera y esperaba que regresaras con los pies en la tierra y me contaras todo lo que aprendiste. Y hay una frase que me encanta, o sea, yo creo que puede ser una de mis frases favoritas de ese álbum, que dice: el amor nunca es una pérdida cuando se gana perspectiva. Wow. O sea, hay que detenernos un momento en esa frase. Wow, lo cierto que es. O sea, muchas veces, justamente cuando no tenemos estas respuestas o estos argumentos o el por qué pasó lo que pasó, y tenemos ahí como pues un espacio en blanco que no sabemos cómo llenar y decimos: no, es que todo para qué, y es que por qué está pasando esto que pasó, y fue una pérdida de tiempo, una pérdida de mi energía, una pérdida de mi amor, de lo que sea. Pero la verdad es que a partir de esos momentos, obviamente ya en retrospectiva, porque muchas veces no lo entiendes ni lo percibes en ese momento, sino ya hasta días, meses, años más tarde que dices: ah, ok. O sea, el no saber esto o el no tener las respuestas de esto que pasó me enseñó quizá más tolerancia, me enseñó quizá a analizar mis posibilidades, me enseñó a ser más precavida, a cuidar más mis acciones o a quién le doy acceso a mí, o quizá caminar un poquito con más cuidado, o cualquier cosa que con el tiempo hayas caído en cuenta que aprendiste gracias a esa experiencia del no saber por qué pasaron las cosas y el no tener respuestas. El resto de el puente de ese párrafo de la canción dice: esas fantasías expiraron y debes saber que me aferré a los días donde fuiste mío, pero la mujer que se sienta junto a la ventana ha apagado la luz. Porque si recordamos el cuento y las películas de Peter Pan, Wendy en algún punto todo el rato está viendo hacia la ventana esperando a que Peter venga, ¿no? Básicamente. Entonces, justo es eso. A veces no hay respuestas y yo soy la primera en decir que no maneja bien la incertidumbre y que las cosas claras y directas son mejor, aunque obviamente aún me cueste. Pero es que a veces solo tienes eso.
solo tienes incertidumbres, dudas, incógnitas y una X sin despejar, y es todo lo que tendrás. En la canción de Is It Over Now, también de Taylor, trae justamente esto de ya se acabó en ese momento, se acabó y no me di cuenta en qué momento pasó. O sea, ¿cómo fue que terminó? ¿Cómo que llegamos a este punto y no me di cuenta? O sea, ¿en qué momento todo esto se perdió y en qué momento sí fue el final? O sea, ¿what? Uno se queda sin saber exactamente qué pasó, qué fue lo que cruzó la mente de esa persona como para que casi de la noche a la mañana cambiara de parecer. Y es justamente una de las frases de otra canción de Taylor Swift, de el álbum de Speak Now. La canción es Last Kiss, que es justamente sobre eso, ¿no? Ese último algo que no sabías que iba a ser el último, porque de repente todo se acabó. Y de nuevo no lo veías venir, no te lo esperabas, simplemente alguien cambia de parecer, o simplemente las cosas dejan de funcionar, o no pasan, o pasan de forma diferente a lo que tú esperabas o tú creías. Y justo la canción dice, You can plan for a change in the weather and time, but I never plan you changing your mind. O sea, básicamente puedes planear que cambie el clima o el tiempo, pero nunca esperé que cambiaras de parecer. Y esto va súper ligado a estar imaginando lo que pasaría o ese escenario en el que tienes todas las respuestas y tienes las explicaciones a todas esas dudas que quedaron en el aire en canciones como The One y Is It Over Now, como de qué hubiera pasado si, o qué pasaría si tú vinieras y me dijeras esto que quiero escuchar, o qué pasaría si yo hago esto, vendrías a decirme lo que quiero escuchar, o me dirías lo que realmente piensas, o me explicarías por qué fue que te fuiste, o lo que sea. Pero de nuevo, muchas veces esto solo es como una tortura constante, porque a final de cuentas solo son suposiciones y escenarios ficticios que creas tú en tu mente. Yo estoy en pro de todo esto, o sea, de crearte estas historias y estos escenarios y estas fantasías, siempre y cuando sean para ayudarte a mejorar. O sea, esto que les decía, tú completar tu propia historia está bien, porque no vas a tener las respuestas de alguien más. Y quizás si te parece muy difícil o muy fuerte el aceptar que jamás las tendrás, pues invéntate las tuyas, no pasa nada. Al final del día, muchas veces estas dudas se van acumulando cual bola de nieve cada vez más grande. Y muchas veces, aunque hayan pasado días, meses, años, y aun cuando parece que ya no te importa, ya lo superaste, la verdad es que no te juzgaré ni te culpo si de vez en cuando regresa a tu mente esa nota mental con todas esas dudas y ese pequeño destello de tener ganas de saber qué pasó. O sea, quizá muy escondido en el fondo de nuestra cabeza está esa frase de la canción The Question de Taylor que dice, me encantaría tener un poco de explicaciones, ¿puedo hacerte una pregunta? O sea, ¿qué pasaría si esto? O alguna vez tú, ya sabes, todas esas preguntas que en algún momento quisiste hacerla a esa persona, pero que sabes que no va a pasar. O sea, no le vas a hacer esas preguntas, no van a tener esa última conversación, no vas a tener ese cierre que te encantaría. No va a pasar. Y toca aceptarlo y toca, pues, no abrazarlo, pero sí aceptarlo y decir como que, ok, entiendo que no es lo que, no voy a obtener lo que quiero, así que, ¿qué voy a hacer con esto que sí tengo, aunque no lo quiera? Y no te voy a decir que como que lo guardes, o sea, con rencor, sino, pues, acéptalo.
face it, a veces no tenemos todas las respuestas y molesta un montón. O sea, créanme que no saben cómo me molesta. Y creo que la contraparte de justamente todas esas dudas, o a lo que yo me he aferrado y me aferro cuando estoy llena de incertidumbres y me siento, ya sabes, como esta urgencia femenina por tener argumento y explicación de todo. Yo nada más lo compito, bueno, la contraparte sería esta frase que dice, todo pasa por algo. O sea, de verdad, y me aferro a esa frase como no tienen una idea, con uñas y dientes. Que no pasó lo que quería que pasara por X o Y cosa, ok, todo pasa por algo. No funcionó con esta persona y no sé por qué y no me dio explicaciones, simplemente se fue, pues ok, todo pasa por algo. O sea, no, y justamente es a lo que quería llegar con la frase de la canción de Peter. El amor no es una pérdida si ganaste perspectiva, si ganaste otra forma de ver las cosas, si ganaste aprendizaje, si ganaste quizá más conocimiento sobre ti, si ganaste en el proceso, no sé, algo, lo que sea, que te ayudó a avanzar, a evolucionar, a crecer, por más desesperante que sea el no tener respuestas. Aprendiste de ello, lo aceptaste y seguiste adelante. Y ni modo. Así a veces toca, así a veces pasa. Y pues nada. A veces solo tenemos que hacer las paces con ello. Decir, todo pasa por algo y seguir adelante. Así que, pues espero te haya gustado este episodio. Espero te sirva de algo, te funcione. La verdad es que, de nuevo, muchas veces cosas que te digo a ti aquí en este espacio las uso como un amable recordatorio para mí misma. Así que, compártelo con las personas a las que quieras, a las personas que creas que esto les pueda ayudar un poquito, que les pueda servir, que les dé perspectiva. Y si no ubicaste las canciones de las que hablé, te las dejo en la descripción. De todas maneras, ya sabes que Taylor rige y le da soundtrack a mi vida, así que a ver si te ayudan, si también estás pasando por esta fase estresante y desesperante de no saber por qué pasaron las cosas que pasaron y te dejaron ahí. Ni modo, así pasa cuando sucede. Pero bueno, espero te haya gustado, y si te gustó, compártelo, darle like, suscríbete, prende la campanita, dale 5 estrellas y ya sabes, todas esas cosas que se hacen en las plataformas. Y si no te gustó, entonces mándaselo a un enemigo o a una persona que te caiga mal para que ¿cuál podría ser el antónimo de disfrutar? Para que lo sufra, para que escuche esto y lo sufra, así como tú sufriste escuchando esto. Yo diciéndote las verdades de la vida. Pero bueno, ya ni sé qué estoy diciendo. Normalmente no suelo grabar en la noche y ahorita ya es muy tarde. Y a esta hora divago más de lo normal. Lo siento. Anyway, ya sabes que si quieres seguir platicando, puedes seguirme en Instagram como @palomitls, ahí me encuentras. Y echarle un ojito a mi cuenta de Morra de los Plumones y amante del journaling, como lo hablamos el episodio pasado, @palominotes. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Te mando un fuerte, fuerte abrazo
Y sabes que te deseo todo lo bueno y bonito de este mundo porque te lo mereces. Te quiero mucho y nos vemos en la siguiente. Bye.